Amigos de Frecuencia Deportiva Andahuaylas, estamos con el profesor Oscar Ibáñez. Profe, ¿cómo toma la victoria? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien, bien, contentos. Sabemos que enfrentábamos a un gran equipo, muy bien trabajado por Juan Carlos Basalar, y un equipo que venía invicto hace muchísimo tiempo. El equipo dio una respuesta enorme. Por tercera vez fuimos capaces de levantar un resultado en contra. Creo que ganamos justamente, defendimos cuando había que defender, jugamos cuando había que jugar. Y bueno, y convertimos y pudimos mantener el resultado, ¿no? Bien, profe, vienen invictos. ¿Cómo se preparan para el próximo partido? Sí, este era un partido donde iba a marcar un quiebre para nosotros. Felizmente lo ganaron muy bien los muchachos. Y ahora esperemos llenar el estadio Garcilaso frente a Manucci. Listo, profe, muchas gracias. Buenas tardes. Amigos de Frecuencia Deportiva Andahuaylas, estamos con Carlos López. Carlos, tus impresiones después de esta derrota de local, la primera derrota después de mucho tiempo. La última derrota fue en 2022. Recordemos que el año pasado quedamos invictos. ¿Cómo tomar esta derrota ahora, Carlos? No, yo creo que nos tiene que servir, tenemos que prepararnos mejor. La verdad, hoy fue un partido complicado, la cancha está un poco difícil, pero yo creo que creamos las opciones. Llegamos bastantes veces al arco, pero si no la metemos es un poco complicado. Es verdad, nos costó un poco esta semana la definición. Hay que prepararse para el próximo partido. ¿Cómo se preparan para recibir a Sport Boys? Yo creo que tenemos que mejorar mucho como equipo. La verdad, tanto en la parte delantera como en la defensiva tenemos muchas deficiencias, y esta es primera división. Sabemos que el campeonato es un poco más complicado y tenemos que seguir mejorando. Una última, Carlos. ¿Se resbalaban mucho? ¿Cómo estás físicamente? No, bien, la cancha sí está un poco difícil, pero era para los dos. Creo que teníamos que sacar este partido adelante y no tener tantas excusas por la cancha. Listo, Carlos, gracias. Amigos de Frecuencia Deportiva Andahuaylas, estamos con Ítalo Espinosa, arquero de Cienciano. Ítalo, tus impresiones de esta localidad, de la cancha, de la victoria, lo que nos puedas contar. Sí, yo creo que la cancha dificultó mucho nuestro juego, pero creo que desde que empezó el partido estuvimos dominando siempre. Ellos se encuentran con el gol rápido, de una desconcentración, pero siempre dominamos el partido. Creo que fuimos justos vencedores. Ustedes vienen invictos, 11 puntos ya. ¿Cómo van de la cabeza con eso, Ítalo? Muy bien, tratando de cuidar eso, partimos partido a partido y bueno, esperando que los de arriba se caigan y nosotros estar ahí nomás, cerca. Correcto, te metes al pelotón de los 5 arriba. El año pasado no tuviste muchos minutos en Alianza, ahora eres titular. ¿Cómo te está afectando eso? ¿Cómo lo estás tomando? Muy bien, muy feliz porque tengo la confianza de mis compañeros, del comando técnico, y eso ayuda bastante para aportarlo de donde me toca, ¿no? Listo, Ítalo, muchas gracias. Listo, nos vemos, chao. Deportiva Andahuaylas, estamos acá con Marlon Ruiz Díaz, autor del único gol para los Chancas. Ya son 3 goles el día 1, Marlon, al partido hoy. No, nada, triste más que todo por el resultado. Creo que no se nos dio las cosas el día de hoy. Nada, seguir trabajando nada más para los partidos que vienen. Claro, ahora se viene un rival otra vez de local. Sport Boys es un rival que acumula ya 6 puntos igual que Chancas, pero viene dulce también de ganar 3-0 a Cusco. ¿Cómo se preparan para ese partido? No, mañana tenemos que entrenar, trabajar de la mejor manera, creo que corregir errores que nos está costando y preparar bien la semana para el día domingo hacer un buen. Listo, Marlon, muchas gracias. Amigos de Frecuencia Deportiva Andahuaylas, estamos con Abiel Ayarza, autor del segundo gol y que le dio el triunfo a Cienciano. Abiel, tu opinión del partido, de la cancha, del estadio, de la hinchada. Bueno, sobre el partido no tengo nada que decir. Respeto para el club de los Chancas, para todos los jugadores, cuerpo técnico, mi respeto, y para la hinchada espero que sigan apoyando al club de los Chancas para que los jugadores sigan trabajando y buscar buenos resultados. Sobre el campo tampoco tengo nada que decir porque es el campo que me da de comer, y agradecidamente como los Chancas. Así, Abiel, una última. Le hiciste el gol a tu ex compañero, a Daniel Ferreira. Si nos puedes contar un poquito de ese gol. No, sobre mi compañero Daniel Ferreira, mi respeto, porque fue que me adoptó cuando llegué al Cienciano en el 2019 para el 20, y en Cusco también me adoptó, y bueno, ahora somos rivales, pero un gran aprecio, un gran cariño, porque siempre con él bien. Hoy le pude anotar, en Cusco también le pude anotar, y es mi máximo respeto. Listo, Abiel, muchas gracias. Igual a ustedes, bendiciones para los dos.